Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación que se nos ha extendido para poder estar estos días con vosotros. Durante bastantes años, Huelva fue para nosotros casi nuestra segunda casa. Tantas veces no te escucha. viniendo. Sí, más volumen. Vamos a ver. ¿Ahora? Sí. Estaba diciendo que durante muchos años Reto de Huelva fue nuestra segunda casa, y porque tantas veces como estuvimos viniendo por las invitaciones que nos hacían Juan y Salvi, e incluso llegamos a venir aquí de nuestras vacaciones, estaban en Huelva también. Así que después de tanto tiempo, pues nos alegra mucho de poder estar aquí. Y me gustaría compartir con vosotros en esta tarde del Evangelio de San Mateo, del capítulo 16 y versículo 24. Vamos a leer en Mateo 16, 24. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Uno de los fenómenos que estamos viendo en la actualidad es que gracias a Internet y también a todo este asunto de las redes sociales, pues se han multiplicado los seguidores. Los seguidores son aquellos que están siguiendo a alguien que aparece ahí en la pantalla y entonces pues graba lo que hace, lo que dice, y eso puede tener una repercusión en aquellos seguidores que le están viendo y le están oyendo. Y de hecho hay personas que tienen miles, algunos hasta millones de seguidores. Lo que pasa es que con esto hay que tener cuidado, no vaya a ser que nos pase lo que dijo Jesús un poquito antes de estas palabras en este evangelio de ciegos siguiendo a ciegos, que al final caen todos en el hoyo. Entonces, en ese sentido, tenemos que mirar bien a quién estamos siguiendo. Y aquí tenemos una palabra que Jesús da acerca del seguimiento. Acerca del seguimiento. Y lo que primero que me llama la atención es que esta palabra la dirige a sus seguidores. Porque dice en el versículo 24: Entonces Jesús dijo a sus discípulos. O sea, les va a decir a sus discípulos algo, a sus seguidores, algo que tiene que ver con el seguimiento. Y esto parece un tanto extraño, porque lo lógico sería que Jesús dirigiera una palabra sobre el seguimiento a aquellos que todavía no le están siguiendo. Pero sin embargo, no es así. Está dirigiendo una palabra sobre el seguimiento a aquellos que ya han empezado a seguirle. Podemos preguntarnos cómo puede ser esto así. Pues por una sencilla razón, porque esta es una palabra de clarificación, porque pudiera ser que algunos o bastantes de los que ya han empezado a seguirle ignoraran ciertas cuestiones básicas y esenciales que tienen que ver con el seguimiento. Y es por eso por lo que Jesús está dando aquí esta palabra clarificadora a aquellos que ya han comenzado, para que nadie se llame a engaño, para que nadie vaya superficialmente o alegremente detrás de él sin conocer las implicaciones, las consecuencias que ese seguimiento tiene. Esta, además, es una palabra impersonal.
Impersonal en el sentido de que va dirigida a todos, de que va dirigida a cualquiera de sus seguidores. Hay palabras específicas y concretas que van dirigidas de Jesús en ocasiones a una determinada persona y solamente a ella. Por ejemplo, en el versículo anterior, en el 23, dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro, y lo que va a decirle a continuación es algo que va dirigido exclusivamente a Pedro. Pero lo que va a decir a partir del versículo 24 ya no es simplemente para Pedro, sino que es para cualquiera de sus seguidores. Se llame Pedro, se llame Juan, se llame Tomás, o se llame como se llame, sea quien sea. No importa si eres hombre o mujer, no importa si eres joven o eres anciano, da igual el tiempo que lleves en el seguimiento. Da lo mismo si has empezado a seguirle hace 24 horas, como si llevas 24 años siguiéndole. Esta palabra es para ti y es para mí. Es una palabra general para todos sus seguidores. Pero a la vez que es una palabra general o impersonal que abarca a todos sus seguidores, es una palabra personal. Porque fíjate cómo está puesta aquí la gramática. Si alguno, y ese alguno está en singular, por lo tanto es una palabra que va dirigida al individuo, a la persona concreta y específica, no a la masa, no al grupo, no al número, sino va dirigida a cada uno, si alguno. Al ser una palabra personal, requiere una respuesta personal, una decisión personal, que nadie más puede tomar en lugar de esa persona. Hay actos en la vida de los seres humanos en los que una persona puede actuar en nombre de otra persona. Por ejemplo, alguien se puede casar por poderes. Por poderes significa que tú no estás presente allí, delante del juez o delante del cura o delante del pastor o de quien sea, pero tú has autorizado a otra persona a que intervenga como si fueras tú. Tú puedes firmar un acta en la que tú autorizas a otra persona a intervenir en tu nombre, en cualquier gestión. Y todo eso es válido. Alguien te está sustituyendo a ti. Pero aquí en este asunto del seguimiento, eso no tiene cabida. Nadie puede seguir a Jesús en nombre de otro o en sustitución de otro, sino que cada uno tiene que tomar su propia determinación y su propia decisión. Esta palabra también es una palabra que apela a la voluntad de la persona. Si alguno quiere, y el querer es una facultad de la voluntad. Y la voluntad es algo propio de cada uno. Así que esta palabra va dirigida a esa facultad de la determinación, del libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos para poder seguir a Jesús. Esta palabra, además, es una palabra insólita. Insólita porque la está pronunciando un hombre, un ser humano. Y está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí. Por mucho que tú mires en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nunca vas a encontrar a ningún personaje, por más categoría que tenga,
sea un Moisés, sea un Elías, o sea quien sea, que diga que la gente vaya en pos de ellos. Jamás Moisés hizo ninguna alusión a que la gente fuera en pos de él. Jamás Elías, o ninguno de los otros grandes hombres de Dios en la Biblia, se atrevió a decir que la gente debía de seguirles a ellos. Más bien, esa expresión de ir en pos de es una expresión que vemos que en el Antiguo Testamento siempre está reservada para Dios. Si vamos un momentito al libro de Deuteronomio, al capítulo 13, versículo 4, dice así: en pos del Señor vuestro Dios andaréis. ¿En pos de quién? Del Señor vuestro Dios. Esta es una palabra que está aquí pronunciando Moisés. Y en otro lugar, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23 y versículo 3, dice así: y poniéndose el rey en pie, el rey Josías, en pie, junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de que irían en pos del Señor. Así que una y otra vez la Biblia declara enfáticamente de que el único digno de que se le siga es el Señor. Que no hay otro que tenga la suficiente talla, la suficiente categoría para reclamar, para decir a nadie que vayan en pos de él. Y sin embargo, en este pasaje que acabamos de leer del Evangelio de San Mateo, tenemos a un ser humano que está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí. Es decir, que está empleando ese lenguaje que está reservado para Dios, ese seguimiento que está reservado solamente para Dios, Él lo está empleando para sí mismo. Lo cual quiere decir que aunque efectivamente estamos aquí ante alguien que es un hombre, esto quiere decir que no es meramente un hombre, sino que es algo más que un hombre. A continuación, él da aquí una palabra demandante, exigente. Todos estos que se graban a sí mismos y lo que hacen y lo que dicen, queriendo atraer a muchos seguidores, lo que normalmente hacen es no ponerle demasiado difíciles las cosas a los candidatos a seguidores, porque saben que si se las ponen demasiado difíciles, puede ser que se queden sin candidatos y sin seguidores, lo cual sería la tragedia peor que les pudiera suceder. Les tienen que poner las cosas bastante fáciles, entretenidas, divertidas, cómodas, para que a la gente les guste. Y entonces digan: yo me apunto, yo soy seguidor de este, porque está diciendo lo que me gusta escuchar. Pero la palabra que Jesús está dando aquí no va en esa dirección, sino va en una dirección totalmente contraria. De tal manera que podemos decir que estamos aquí ante un seguimiento contracorriente. El seguimiento de Jesús es un seguimiento contracorriente. Fíjate las palabras que él emplea: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo contrario de negarse a sí mismo? Pues lo contrario es agradarse a sí mismo,
agradarse a uno mismo. Y agradarse a uno mismo es precisamente aquello a lo que tiende todo lo que hay dentro de nosotros. Nuestro corazón busca agradarse a sí mismo. Nuestra voluntad busca agradarse a sí mismo. Nuestros deseos quieren la gratificación de sí mismos. Todo en nuestro ser, en nuestra naturaleza, tiende a agradarse a sí mismo. Y no solamente lo que hay dentro de nosotros busca agradarse a sí mismo, sino que todo el entorno que nos rodea, el discurso que estamos escuchando continuamente es: agrádate a ti mismo. Eso es lo que importa en la vida. La consecución de tus deseos, la obtención de aquello que anhelas, de aquello que te satisface. Eso es lo más importante de todo. De tal manera que lo que se está creando, o si no se ha creado ya, es una sociedad de ególatras. O sea, de gente cuyo Dios es su ego, la satisfacción de su ego. Pero la palabra de seguimiento que Jesús nos está lanzando aquí va en la dirección totalmente contraria. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo supone una renuncia de todo aquello que pueda ser un obstáculo en nuestro seguimiento de Jesús. Si algo se levanta, si algo se interfiere en nuestro seguimiento de Jesús, por muy querido, por muy amado, por muy valioso que lo estimemos, eso es algo que debemos de renunciar a ello. Me acuerdo cuando, al poco de convertirme, cuando tenía 21 años, y tenía un amigo que le gustaba muchísimo tocar la guitarra eléctrica. Yo creo que él quería parecerse a alguno de aquellos grandes, famosos guitarristas de rock que había entonces, como Jimi Hendrix o Eric Clapton o alguno de esos. La guitarra eléctrica, tocar la guitarra para él era el máximo. Cuando yo le di mi testimonio de que me había convertido a Cristo, él me dijo: si yo sigo a Jesús, ¿puedo seguir tocando la guitarra eléctrica? Y yo era un recién convertido y no tenía mucha sabiduría ni mucho entendimiento, pero creo que Dios me dio luz para la respuesta que le di, y fue la siguiente: tú puedes seguir tocando la guitarra eléctrica, pero si eso te va a suponer un impedimento en tu seguimiento, en el seguimiento de Jesús, entonces tú debes de renunciar a hacerlo. Sí, negarse a sí mismo supone la renuncia y supone abandonar cosas que pueden ser muy queridas y muy estimadas. Verdaderamente estamos ante un seguimiento que va contracorriente. Pero Jesús no termina aquí con las demandas que está haciendo. Que después de haber dicho esto de niéguese a sí mismo, añade otra cosa que va todavía más allá de lo que acaba de decir: y tome su cruz. Y tome su cruz. Hay aquí una confusión muy extendida entre muchas personas sobre lo que significa tomar la cruz. Hay mucha gente que dice:
ay Dios mío, vaya cruz que me ha tocado, o ¿qué cruz tengo que llevar? Y se están refiriendo a adversidades que son una cuestión de la condición humana y de este mundo, que comparten creyentes y no creyentes. Por ejemplo, enfermedades, adversidades, accidentes, muertes de familiares, un montón de cosas. Y a eso le llaman la cruz que les ha tocado llevar. Pero eso no tiene nada que ver, absolutamente, con lo que Jesús está diciendo aquí. Porque, insisto, todas esas cosas son patrimonio común del género humano, que desde la caída de Adán, todos somos partícipes en la vida en un momento dado u otro, y nos vienen adversidades de ese estilo. Pero la cruz a la que Jesús se está refiriendo aquí tiene que ver por causa de seguirle a Él. Son las consecuencias que resultarán, que sobrevendrán por causa específica de seguirle a Él. Y por causa de seguirle va a venir la incomprensión, y va a venir el rechazo, y va a venir la burla, y va a venir la crítica, y puede venir también la persecución. Y entonces es cuando esas cosas sí son la cruz de la que Jesús está hablando aquí. Es decir, la cruz es negarse a uno mismo hasta las últimas consecuencias. Llevar la cruz, en el momento en el que Jesús está hablando estas palabras, en el siglo I, era una ilustración que les era familiar a sus oyentes. Porque seguramente en algún momento dado de sus vidas, ellos habían visto a algún hombre portando la cruz. El hombre que portaba la cruz no pasaba desapercibido. El hombre que portaba la cruz destacaba. Pero no destacaba por algo admirable o excelente que hubiera en él, sino todo lo contrario. El hombre que portaba la cruz destacaba, porque todos los que estaban, los viandantes, estaban mirándolos con los ojos puestos en él y preguntándose, ¿qué habrá hecho? Y no era un silencio respetuoso al que ese hombre le acompañaba al patíbulo. Allí estaba la risa, allí estaban los gritos, allí estaban los insultos, de tal manera que antes de sufrir en el patíbulo, ese hombre ya estaba sufriendo previamente antes de llegar allí. Había una aflicción añadida a la que luego iba a tener que soportar. Es interesante que en muchos países en donde hay la pena de muerte, en algunos de ellos, la ejecución de la pena de muerte la contemplan testigos que se pueden contar con los dedos de la mano, para no añadir más oprobio y más humillación al condenado. Incluso los jerarcas nazis que fueron ajusticiados en Nuremberg no tuvieron que sufrir el escarnio público de ser ahorcados públicamente, sino que lo fueron de noche y solamente unos pocos testigos lo vieron. Pero el caso que Jesús está mencionando aquí no es así. Es un suplicio
en el que la imagen, la reputación de esa persona ha quedado hundida, destruida totalmente. Y está en boca de todos. No es extraño que hubiera algunos, dice en el Evangelio de Juan, algunos de los principales dirigentes de la nación que creyeron en Jesús, pero por miedo a ser expulsados de la sinagoga, no lo confesaban. Es decir, el temor de la identificación con Jesús suponía que iban a perder su reputación, su imagen, su dignidad. El mismo Nicodemo, el gran maestro de Israel en aquel momento, viene a verle por la noche. ¿Por qué viene a verle por la noche? Para que nadie lo vea, para que nadie se entere de que está hablando con Jesús. Él sabe en lo profundo de su corazón que aquel hombre, las palabras que dice son la verdad. Pero le da vergüenza identificarse públicamente con Jesús. Le da vergüenza ser denigrado, sufrir el oprobio, sufrir el rechazo. Él, el gran dirigente, con su gran estimación y categoría que tiene a los ojos de todos, ¿cómo va a rebajarse hasta este nivel? Pero esto es precisamente lo que Jesús está diciendo aquí a cualquiera que quiera seguirlo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sírvame. Llegados a este punto, podemos decir, qué duro es esto, qué difícil es este seguimiento. Seguramente esto debe referirse a 5 o 6 almas selectas que haya por ahí, pero no puede ser válido para la generalidad de las personas. Seguramente tiene que haber una alternativa más fácil, un camino más cómodo, que no sea este. Y aquí es donde viene de nuevo la palabra clarificadora de Jesús para que nadie se llame a engaño. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, todo el que quiera salvar su vida, aparte de este seguimiento, todo el que quiera salvar su vida fabricándose, inventándose su propia solución, su propio sistema, su propia manera de hacer las cosas, todo el que quiera salvar su vida de esa forma, la va a perder. Es decir, Jesús no está diciendo aquí que lo que acaba de pronunciar es un camino muy elevado y luego hay otro más rebajado que es para la inmensa mayoría. Todo el que quiera salvar su vida, aparte de este seguimiento, la va a perder. O sea, que no hay otra opción. No te inventes, no te fabriques otras opciones pensando que existen, porque no las hay. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que emprenda este seguimiento y lo lleve hasta las últimas consecuencias,
lo cual parece una pérdida humanamente hablando, sin embargo, va a ganar, va a hallar su vida. Aleluya. Y Jesús sigue avanzando en argumentos, en razonamientos, para hacernos entender lo que supone este seguimiento contracorriente. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si ganare todo el mundo. ¿Cuántas cosas hay en el mundo? ¿Cuántas cosas ofrece el mundo? Muchas, ¿verdad? Un montón. Un montón. Y Jesús está diciendo aquí que aun en el caso hipotético de que alguien ganara todo el mundo, todo lo que el mundo ofrece, y pierde su alma, lo ha perdido todo. Aunque parece que ha hecho el negocio más grande de su vida, ganando todo el mundo, si ha perdido el alma, en realidad todo esto es la ruina total. Porque todo lo que ofrece el mundo es fugaz. Dura un abrir y cerrar de ojos. Estamos aquí 15 minutos. Eso es lo que dura las cosas de este mundo y lo que dura este mundo. De tal manera que empeñarse, obsesionarse, luchar por conseguir todo lo que ofrece este mundo y olvidar y abandonar el alma es el peor negocio en el que te puedes embarcar. Porque si lo de este mundo se termina en un abrir y cerrar de ojos, el alma es inmortal y dura para siempre. De tal manera que ganar lo que no dura y perder lo que dura es el peor negocio que se puede realizar. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hubo un autor inglés del siglo XVI que se llamaba Christopher Marlowe y él escribió una obra que se titula La tragedia de la vida y muerte del doctor Fausto. El personaje, el protagonista de esa obra es Fausto, el cual va a vender su alma al diablo. Y la condición es esta: yo te vendo mi alma a condición de que tú durante 24 años me concedas todos mis deseos. Y efectivamente, ese es el pacto al que va a llegar con el diablo. Y Fausto, durante 24 años, va a conseguir todos sus deseos. Se va a codear con los más grandes. Va a poseer a las mujeres más codiciables. Va a tener a su alcance el mayor conocimiento que se pueda pensar. Pero el tiempo inexorablemente va pasando. Y la fecha de caducidad, de término, se acerca. Las manecillas del reloj siguen avanzando, siguen rotando. Y a medida que se acerca la hora fatídica, Fausto se da cuenta del error terrible que ha cometido. Y está suplicando en esos últimos momentos de que la condenación en el infierno sea de 1000 años, de 100.000 años.
de 1 millón de años, pero que se termine. Sin embargo, las manecillas del reloj siguen avanzando inexorablemente hasta que llega el momento. Y en ese momento es cuando demonios vienen a tomarlo y lo sepultan en el infierno por toda la eternidad. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El mundo este tiene mucha fuerza de atracción, tiene mucha fuerza, mucho poder de seducción, y a esa fuerza se une la gran dosis de engaño que hay en nuestro corazón. Entre la seducción del mundo y el engaño de seducción de nuestro corazón se produce una unión que puede terminar arrastrándonos y llevándonos hacia la consecución de lo que el mundo ofrece. Aquí está esta palabra de Jesús. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque si pierdes dinero o posesiones, ese dinero o posesiones pueden ser recuperables. Y si no son recuperables, es una pérdida relativa. Pero si pierdes tu alma, es una pérdida absoluta. Y es irrecuperable. No tienes manera de resarcirla. No tienes forma. No tienes medios de recuperar lo perdido. ¿Qué vas a dar por el valor del alma? Así que, en vista de lo que está en juego, este seguimiento de Jesús no es una opción, es una necesidad, es una obligación, en vista de lo que está en juego. Pero Jesús sigue todavía avanzando más y nos aporta otro razonamiento por el cual debemos de seguirle a Él. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, llega un momento de comparecencia, de que tenemos que comparecer ante Él y dar cuentas y rendir cuentas. Un subordinado es lógico que dé cuentas, que rinda cuentas a un superior. Es lógico que la criatura rinda cuentas al Creador. Y aquí Jesús nos está diciendo que llega un momento, que llegará el momento en el cual tengamos que comparecer ante Él para rendir cuentas de lo que hayamos hecho en esta vida. Puede ser que bastantes o muchos o todos, no sé, de los que estamos aquí, nunca hayamos tenido que comparecer como acusados ante un juez. Y puede ser que nunca tengamos que hacerlo. Pero aunque nunca tengamos que comparecer aquí abajo ante un juez terrenal, sí que tendremos que comparecer un día ante este otro juez que nos está hablando aquí.
el mismo que ha dicho antes, si alguno quiere venir en pos de mí, es ahora el que dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en esa comparecencia puede haber dos resultados. Uno, el de recibir una palabra de aprobación, bien hecho, buen siervo y fiel, o recibir una palabra de reprobación. Apártate de mí, no te conozco, no sé quién eres. En vista de la importancia de lo que tenemos entre manos y en vista de la comparecencia que un día tenemos que presentarnos, este seguimiento se hace absolutamente necesario. Pero es Jesús uno de esos maestros que enseñan y luego no practican lo que enseñan. Hay un dicho, ¿no? Maestro Quiñones que no sabía enseñar y daba lecciones. Bueno, Jesús no es esa clase de maestro. Está enseñando, está demandando a los demás y él mismo nunca ha practicado lo que ha enseñado. Porque fíjate lo que toda esta palabra que él da acerca del seguimiento viene como resultado de lo que dice en el versículo 21 de este mismo capítulo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que Jesús está aquí diciendo a sus seguidores lo que le va a pasar a él. Él va a experimentar ese rechazo de parte de su propio pueblo. Y entonces, en el versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, Señor, mira por ti mismo, mira por tus propios intereses. Señor, echa mano de tus propios derechos. Eso es lo que le está diciendo Pedro aquí, razonando según la manera humana, según la manera carnal. Mira por ti mismo, agrádate a ti mismo. ¿Tenía Jesús derechos? ¿Tenía Jesús derechos legítimos? ¡Claro que sí! ¿Tenía Jesús el derecho de no venir a esta tierra? ¿Tenía el derecho Jesús de continuar en su trono de gloria al lado de su Padre por toda la eternidad? ¡Claro que sí! ¿Tenía Jesús derecho de no experimentar el sufrimiento y la vejación y la muerte que experimentó? ¡Claro que sí! Pero si Jesús se aferra a esos derechos, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? ¿Cómo se hubiera podido fraguar la salvación si Jesús se aferra a sus derechos? Pero fue porque renunció a sus derechos, no se agradó a sí mismo. Por amor a nosotros, que hoy podemos estar en su presencia. Es lo que dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Me agarro a este derecho que tengo.
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate aquí la renuncia que Jesús hace. Es una renuncia de que el que está al mismo nivel que el Creador, que es el Creador también, se rebaja para ser una criatura. El que está en la categoría de Señor con mayúscula, se rebaja a la categoría de siervo. Y sufre la muerte más ignominiosa que se pueda pensar, que es la muerte de cruz. Así que verdaderamente Jesús no es el maestro que dice palabras a los demás para que los demás las cumplan y Él ignora todo eso, sino que Él ha hecho todo eso, pero de una manera infinitamente mayor que la que demanda a sus seguidores. Porque la cruz de Jesús no es nuestra cruz. La cruz que llevó Jesús era una cruz en la que cargó con la culpa y condenación nuestra. El justo por los injustos. Nuestra cruz es simplemente una cruz de seguimiento. Y su renuncia de creador a criatura, de señor a siervo, no es la renuncia nuestra, ni con mucho. Así que estamos aquí ante el Maestro que nos ha precedido en toda esta senda. La pregunta que yo te lanzo en esta noche es la siguiente. ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? Ten cuidado. No vaya a ser que estés siguiendo a ciegos que no saben a dónde van, que van a caer en el hoyo, y si tú los sigues a ellos vas a terminar también como ellos. Sigue a Jesús. Amén. Sigue a Cristo. La verdad, el camino y la vida. Vamos a ver. Sí, Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos llamas a seguirte en este mundo, Señor. Este mundo que te aborreció. Como tú dices, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero, Señor, queremos seguirte a ti, sabiendo que en tus pisadas estamos pisando terreno firme y seguro, y que eso nos conduce a la meta celestial. Yo te pido aquí, Señor, por aquellos que todavía no han emprendido este seguimiento, o por aquellos que están titubeando sin tener claras las cosas, para que puedan, Señor, tomar la senda tuya. En el nombre de Jesús.